El sindicalismo en Colombia. Este tema me parece pertinente ya que me llama la atención cómo un movimiento social ha permanecido por más de 100 años en medio de nosotros. Además, en algunos momentos históricos ha alcanzado grandes logros, aunque también en otros ha sido bastante reprimido e inclusive han querido acabar con ellos. Dentro del espacio político, dentro de la democracia es muy importante ya que es una alternativa social. La democracia permite las diferentes manifestaciones sociales y los sindicatos permiten y generan una alternativa política en determinado momento que aporta a una buena democracia porque conocen bien la problemática social y las problemáticas laborales que tiene el trabajador para buscar unas mejoras hacia una mejor sociedad. En la parte de la selección, pues escogí el sindicato colombiano, el sindicato en Bogotá. Bogotá es la capital y por ende entonces acoge muchísimos sindicatos y eso hace que haya tenido bastante fuerza y bastante representación aquí en el centro del país. En la parte histórica, los años 40 existía la CTC, venía con bastante fuerza. Sin embargo, hacia el año 46 algunos movimientos políticos la debilitan bastante, algunos trabajadores se alejan de ella y nace la UTC. En ese momento la Unión de Trabajadores Colombianos nace bastante fuerza, recoge trabajadores de la CTC, trabajadores industriales, trabajadores agrícolas y de algunas empresas o fábricas que ya funcionaban en todo el país. Pero en 1948, con la muerte del líder liberal Gaitán, empieza a decaer bastante porque pierde fuerza. Un par de gobiernos después, como fueron los gobiernos conservadores, debilitaron muchísimo en esa guerra, debilitaron muchísimo los sindicatos. Ya hacia el año 54 más o menos, que empieza el Frente Nacional, en el gobierno de Lleras se refortalece unas políticas liberales donde le permiten a los sindicatos resurgir y tener una fuerza importante hasta el año 74, 78 que acaba el Frente 74 que acaba el Frente Nacional con Misael Pastrana. Eran bastante importantes, participaban en las negociaciones económicas que tenían que ver por supuesto con los trabajadores. Los sindicatos influyen bastante en los trabajadores y en sus familias. Los sindicatos siempre se han preocupado por mejorar la calidad salarial y la calidad de vida de los trabajadores. Esto significa que los trabajadores, si tienen una mejor calidad de sus familias también y por ende la sociedad. Pero esto parece que viene al contrario, cada vez los trabajadores son como más limitados salarialmente y esto significa que hay un sector social que el sindicalismo tiene que no tiene los recursos suficientes para destacarse socialmente y seguramente también con falta de oportunidad. Ya en la parte del contexto actual, después de los años 70, 80, existen políticas que evitan los sindicatos, hay persecuciones sindicales, hay persecuciones en las empresas, empiezan a sacar a los trabajadores y algunos líderes, como lo decía antes, también fueron perseguidos a tal punto de que fueron asesinados. En este momento los sindicatos se han mantenido, sin embargo hay algunas connotaciones que impiden que tengan la fuerza que deben tener. Por ejemplo, el hecho de que hay mayor cantidad de mano de obra, menores cargos, menores sitios de trabajo. Encontramos también hoy en día se contrata hacia terceros, entonces la tercerización no permite una contratación directa. Por otra parte, pues nuevas leyes, nuevas normas que limitan el estatus del trabajador y todo lo que tiene que ver con la capacitación y las oportunidades de los trabajadores. Entre otras son algunas normas que no favorecen muchísimo a los sindicatos actuales y que no permiten la mejora de ellos. En relación a la cultura política, es muy importante. Ya recordamos que en la cultura política no solo se estudia el movimiento como tal, ni toda la parte histórica, cuantitativa, sino también se empieza a ver las partes cualitativas, qué caracteriza a cada uno de los sindicatos y a cada uno de los trabajadores o a cada uno de los movimientos laborales de cada país y en este caso de nosotros.
Entonces, ¿por qué los comportamientos de los sindicalistas y de los trabajadores colombianos resurgen o remotan o terminan siendo consecuencia, hoy en día consecuencia de lo que ha pasado? Nos permiten ver otras características, como lo decía, no solo lo cuantitativo, sino otras características que van a favor porque al conocer esas características seguramente vamos a fortalecer en lo que estamos fallando y seguramente vamos a potencializar más en lo que podemos mejorar. Dentro del ámbito general y como conclusión, considero que el sindicalismo en Colombia debe ser más apoyado, ha tenido mucha importancia. De hecho, mantener un movimiento tanto tiempo no es fácil. Entonces, así es y será muy importante. Siempre hay trabajadores. Hace 100 años era protagonista de los sindicatos. Actualmente y en el futuro se necesita que los sindicatos estén para que hagan o para que velen por una estabilidad y una mejor condición salarial y mejor condición de vida de todos los colombianos, para que esto repercuta directamente en una mejor calidad y por supuesto en una mejor sociedad y por ende un mejor país.